antes de que se cierre por completo el tubo neural, vamos a observar dos aberturas, que es el neuroporo craneal, ¿no? El neuroporo craneal y el neuroporo rostral y el neuroporo caudal, ¿sí? Ahora, a todo esto se llama neurulación primaria, ¿ya? Neurulación primaria. Existe una neurulación secundaria que es que vamos a observar que se forma el tubo neural, pero como ven ustedes en estadios más tempranos no se ve ni la placa neural ni el surco neural, ¿sí? Ven acá ustedes placa neural, surco neural, no se ve, ¿sí? Lo que vamos a observar es que primero se van a condensar las células, luego estas va a formarse también una notocorda precursora, luego esa notocorda precursora va a estimular a estas células para que se forme este cordón medular y al final tenemos también un tubo neural secundario. ¿Esto dónde ocurre? En la región más caudal del embrión, o sea, va a dar origen a la región sacrocoxil, ¿ok? Y recién esa neurulación secundaria se junta con la neurulación primaria, que es, digamos, la gran parte de lo que es nuestro sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, eso es neurulación primaria y hacia abajo vamos a ver neurulación secundaria. ¿Listo? Luego, en la neurulación primaria, este tubo neural, hemos hablado la clase pasada de que el embrión se forma a partir de tubos, ¿no? Y lógicamente esta no es la excepción. Este tubo, en la región craneal, donde está lo que está ubicado en nuestro cráneo, vamos a observar unas vesículas. ¿Por qué se llaman vesículas? Porque son dilataciones, ¿ya? Entonces vamos a ver tres dilataciones. La más craneal se llama prosencéfalo, luego tenemos el mesencéfalo y por último el rombencéfalo, ¿ya? Y hacia abajo va a ser lo que es la médula espinal. La médula espinal está ahí, ¿sí? Esto es vesículas primarias. Luego va a dar origen a estas vesículas primarias, dará origen a vesículas secundarias. El prosencéfalo dará origen a su vez al telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo es esa estructura que no cambia de nombre hasta la etapa neonatal, incluso adulta, ¿ya? El rombencéfalo dará origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Entonces, este prosencéfalo vamos a ver dos vesículas, que son estas vesículas cerebrales, que va a dar origen, lógicamente, como estoy comentando hace un momento, a los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo a lo que es el tálamo, el hipotálamo, ¿no? Dijimos el mesencéfalo queda como tal, y el rombencéfalo al metencéfalo, en la parte más craneal, y hacia abajo el mielencéfalo. Vesículas secundarias. ¿Sí? ¿Por qué se llama vesículas secundarias? Porque vamos a ver una serie de dilataciones. En la parte interna, es como si fuera un tubo, un hueco, ¿no es cierto? Vamos a tener, se va a llenar de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en la región craneal vamos a ver una serie de estructuras que se conocen como ventrículos. Tenemos entonces los dos ventrículos laterales, luego tenemos el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio. ¿Por qué se llama acueducto de Silvio? Porque justo en esta región, en el mesencéfalo, esa dilatación se vuelve muy angostita, entonces por eso se llama acueducto de Silvio. Y por último tenemos el cuarto ventrículo. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué pasa de ventrículos laterales al tercero? Porque uno se considera el primero, segundo, tercero, ¿no? ¿Sí? Lateral derecho, lateral izquierdo, no hablamos de los futbolistas, ¿cierto? Ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo, tercer ventrículo, acueducto de Silvio y cuarto ventrículo. Ahora, claro, este esquema lo que hemos hecho con esta imagen es enderezar en realidad, ¿no? Porque este tubo neural hace una serie de flexuras, se pone así de esta manera, ¿sí? Lo que hemos hecho con estas imágenes las hemos puesto así, nada más para podernos ubicar de arriba hacia abajo. ¿Y cuáles son esas flexuras? Vemos acá, ¿sí? ¿Va? Acá, ¿sí? Hace una serie de flexuras. Entonces miren, en la parte anterior tenemos el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo,
metencéfalo, mielencéfalo y, por último, ¿qué sería esto? Médula espinal. ¿Ya? Médula espinal. Listo. Y hemos hablado la ubicación de los ventrículos, ¿no? Ventrículo lateral, tercer ventrículo, acueducto mesencefálico o de Silvio, y este sería el cuarto ventrículo que en la práctica ustedes van a ver que tiene una forma triangular. Este sería el resumen, lo que estamos hablando ya para que se fijen mejor los conceptos: vesículas primarias, secundarias. Vesículas primarias, repitiendo, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Luego estas forman vesículas secundarias, telencéfalo, diencéfalo, a partir del prosencéfalo, y del metencéfalo y el mielencéfalo se formarán a partir del rombencéfalo, ¿no? El telencéfalo dará origen a los hemisferios cerebrales, diencéfalo, tálamo, hipotálamo. Mesencéfalo queda así su nombre. Metencéfalo va a dar origen a dos estructuras, la protuberancia y el cerebelo. También se conoce la protuberancia como el nombre de puente de Barolio. Y tenemos el mielencéfalo o bulbo raquídeo, o médula oblonga. ¿Ya? Y acá ven ustedes los ventrículos laterales que acabamos de comentar. Esta V significa ventrículo, cuarto ventrículo. ¿Ya? Cuarto ventrículo. ¿Listo? Ya, claro, un poco más de detalle, lo mismo, con la misma lógica. Tenemos el tubo neural, en el cráneo va a dar origen a tres estructuras, ¿no? Son estas tres vesículas. En la región más caudal, la médula espinal, esa mantiene su nombre, ¿no? A lo largo del desarrollo. Y acá vemos igual lo que les decía, ¿no? El telencéfalo, bueno, lo que es el cerebro con sus partes, el cerebro desde punto de vista, histológico, el neocórtex, el neocórtex, etc. El diencéfalo, las diferentes partes del diencéfalo, eso seguramente lo van a ver con más detalle cuando hagan anatomía. Se ve el tálamo, hipotálamo, el fundíbulo. El mesencéfalo tiene sus partes también desde un punto de vista anatómico: el techo, el tegmentum, los pedúnculos cerebrales. El metencéfalo, dijimos, dará origen al cerebelo y al puente. El metencéfalo al bulbo raquídeo o médula oblonga o oblongada también le llaman, ¿no? Y bueno, la médula espinal queda como tal. Entonces, creo que dentro de las más fáciles de acordarse es mesencéfalo y médula espinal. Los nombres no cambian desde la formación del tubo neural hasta finalizar la formación de estas estructuras. ¿Ya? Algunos aspectos relacionados a la diferenciación celular que sí es importante tener en cuenta durante el desarrollo del tubo neural, ¿sí? Este tubo neural, vamos a ver entonces una región, la más interna, que va a contener muchísimas células, ¿sí? Muchísimas células. A esta estructura se conoce como neuroepitelio, ¿no? Pero también desde un punto de vista ya en la parte craneal, en la parte donde está el cerebro, etc., se conoce también con el nombre de la zona ventricular, ¿no? ¿Por qué se llama zona ventricular? Porque justamente en esta zona se van a formar los ventrículos que acabamos de comentar, ¿no? Hemos visto cuáles son los ventrículos, que es la parte interna del tubo. Entonces, por eso se llama zona ventricular. Y de hecho, acá es una zona, como ven ustedes en la imagen, en la diapositiva, es una zona donde hay bastante mitosis. ¿Y cuál es la finalidad de que exista mitosis? Justamente la formación de neuronas, ¿sí? Estas células, digamos, van a diferenciarse en lo que se conoce como las neuronas inmaduras. Hay algunos textos e incluso hasta algunas revisiones en publicaciones, incluso indexadas, que a estas neuronas inmaduras las denominan como neuroblastos, ¿ya? Neuronas inmaduras o neuroblastos. Entonces, estas neuronas inmaduras, a través de mitosis, se replican una y otra vez, ¿no? Para tener, digamos, una cantidad adecuada de neuronas, pero algunas se van a diferenciar. Entonces, se van a diferenciar, por ejemplo, para que tengan una función sensitiva, otras funciones motoras, ¿sí? O otro tipo de células que van a hacer de soporte, ¿no? Que son, por ejemplo, los oligodendrocitos, que van a dar origen a los astrocitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos, en resumen, esta zona, que es la capa, la zona ventricular, ¿no? La capa germinal,
Luego tenemos, estas darán origen a neuronas inmaduras, y estas a su vez a lo que son las neuronas sensitivas y las neuronas motoras, y a su vez a los oligodendrocitos, ¿no? También vamos a tener estos espongioblastos que van a estar en contacto sobre todo con los vasos sanguíneos. Ahora, aquellas que van a estar en la parte externa del tubo neural, o sea, hacia afuera del tubo neural, se conoce como la capa marginal. Entonces tenemos una capa germinal y una capa marginal. Y las células que van a experimentar justamente esta diferenciación, o sea, las que van a dar origen a estas neuronas inmaduras y posteriormente lo que hemos comentado, las neuronas motoras, etcétera, se conocerá como la capa del manto. Entonces tenemos tres capas en el tubo neural, ¿no? Capa germinal, capa del manto, capa germinal, capa del manto, perdón, y capa marginal, ¿ya? En esta secuencia, ¿no? De adentro hacia afuera. Perdón. Esta diferenciación del sistema nervioso central principalmente va a ocurrir en el telencéfalo y en el cerebelo, ¿ya? En el telencéfalo y el cerebelo. Esta imagen que estamos mostrando es en el telencéfalo y en el cerebelo principalmente. Un poco para ubicarnos desde un punto de vista histológico y anatómico, ¿no? Cuando hacemos un corte al cerebro, las neuronas, los cuerpos neuronales que van a ser, estos son los cuerpos neuronales, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? En la parte externa, ¿sí? Por eso se forma la sustancia gris, ¿ok? Y en la médula espinal ocurre lo contrario. Lo que va a ocurrir es que los cuerpos vertebrales van a estar pegados a lo que es la luz del tubo neural, ¿ya? Mientras que, otra vez, en el cerebro y en el cerebelo, esta capa va a estar ubicada en la parte externa. ¿Y por qué ocurre eso? Justo gracias a que van a formarse una serie de células diferenciadas para que pueda haber, sobre todo, migración neuronal, ¿sí? Y una diferenciación. Entonces tenemos estas células madres neuroepiteliales que van a estar en la capa interna del tubo neural, ¿no? Hacia la parte interna, que estas van a servir, se van a dividir una y otra vez, ¿ok? Y luego van a formar lo que son las células precursoras gliales, se van a diferenciar en células precursoras gliales, que sirven como si fueran autopistas o caminos, ¿no? ¿Y por qué se llaman células gliales radiales? Porque justamente son como los radios de las motocicletas o de las bicicletas, ¿no? Células gliales radiales, y que van a permitir justamente que las neuronas inmaduras se diferencien en neuronas como tal, ¿no? Y formen lo que es en la parte más externa, lo que es la sustancia gris, ¿sí? La sustancia gris. También, bueno, va a dar origen a otro tipo de células como los astrocitos, los oligodendrocitos, a partir de estas células gliales radiales, ¿no? En esta parte, de hecho, es importante comentar lo siguiente, ¿no? Que este proceso no es un proceso que sea rápido, ¿ya? Y en otras especies, en otros mamíferos, incluso en algunos primates, este proceso es un poco más rápido que en el ser humano. En el ser humano esto es más lento, ¿no? Para que justamente exista una mejor diferenciación de las diferentes capas que tenemos en la parte de nuestra corteza cerebral. A ese proceso se llama como neotenia, es una ventaja evolutiva que nos ha dado la naturaleza, ¿no? La neotenia, entonces, es ese proceso en el que esto hace de que esto sea un poco más lento para que podamos tener una mejor diferenciación y tengamos 6 capas en nuestra corteza cerebral, ¿no? Cuando hablan ustedes histología, ya es ya cultura general, de acá para adelante, cuando le pregunten cuántas capas tiene la corteza cerebral, tiene 6 capas, ¿sí? Y para que se formen estas 6 capas, entonces es importante que este proceso sea lento, pero eso nos da una desventaja, porque justamente cuando hay alteraciones en estos procesos celulares, nuestra diferenciación puede asociarse a trastornos del neurodesarrollo como autismo, discapacidad intelectual, trastornos de hiperactividad, entre otros. Listo. Entonces, dicho esto, de manera rápida, tenemos la luz del tubo neural, ¿sí?
les decíamos entonces las tres capas, la germinal, la del manto y marginal y la marginal, ¿ok? Y cuando ya existe, cuando terminó la diferenciación, vamos a tener entonces lo que es el neuroepitelio, ¿no? Luego la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Ya? ¿Por qué se llama sustancia blanca? Porque en esta zona están ubicados lo que son las prolongaciones de las neuronas, ¿sí? Bien, entonces en la médula espinal no hay mucho, digamos, que cambio desde un punto de vista histológico. La médula espinal va a quedar como, digamos, inicialmente es el tubo neural, ¿no? Porque no va a ocurrir esta migración, o sea, estas células no van a irse a la parte externa. Entonces, en la médula espinal, lo que vamos a ver entonces son la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? Y en algunas ocasiones, sobre todo a nivel torácico, vamos a ver estos ganglios espinales. ¿De dónde procedían estos ganglios espinales? Les dije hace un momento. Cresta neural, ¿ya? De la cresta, no es pregunta de examen, ¿no? Las células de la cresta neural provienen, acá dice células de la cresta neural del ganglio espinal, ¿no? Ya está sumado. Listo. Ahora, estas neuronas tienen diferentes funciones. La que va a estar hacia la región anterior tiene una función motora y las que están en la región posterior tienen una función sensitiva y las que están en la parte intermedia una función vegetativa, ¿no? Simpática y parasimpática. ¿Ya? Ok, acá ustedes ven entonces cómo se va ubicando los cuerpos vertebrales y los axones. Pues los cuerpos vertebrales están justamente en esta zona, ¿sí? Y acá en la parte motora justamente vemos como las neuronas, ¿no? Están, perdón, la salida, digamos, de la comunicación o el flujo de información va hacia afuera, ¿no? ¿Y por qué son motores? Porque justamente nos permite la movilidad. Pero esto ocurre en sentido contrario en la región posterior, ¿no? Y de hecho estos ganglios espinales contienen cuerpos vertebrales, ¿no? Con sus respectivos axones, y los axones van a llegar hasta estos otros cuerpos vertebrales para llevar la información hacia el sistema nervioso central. Listo, médula espinal, ¿ya? Y este sería, digamos, cómo va desarrollando durante la etapa embrionaria, y al final lo que tenemos es estas como si fueran unas alas de mariposa, ¿no? Repito, sustancia gris, sustancia blanca. Ahora, ¿cómo diferencio desde un punto de vista anatómico la parte anterior de la parte posterior? Porque el surco anterior de la médula espinal es mucho más profundo que el surco posterior. De hecho, a veces ni siquiera se ve, ¿no? Algunos aspectos relacionados también a cómo se organizan o cómo se denominan estas regiones motoras y estas regiones sensitivas. En la etapa embrionaria se conoce como la región basal o el manto laminar basal, y a la región posterior se conoce como el manto laminar alar o la zona alar. Entonces tenemos zona alar, zona basal. Desde el punto en la etapa embrionaria, ¿sí? La etapa embrionaria. ¿Listo? Preguntas. Ahora, esta médula espinal inicialmente, cuando aproximadamente estamos en el tercer mes de gestación, ocupa todo el canal medular, todo el canal medular, ¿ya? Entonces miren, como ven acá, lo que está de color azul es la médula espinal, que ocupa todo el canal medular. Y la salida de los nervios, ya sean sensitivos o motores, está a la misma altura de los cuerpos vertebrales, es decir, los nervios sacros, uno va a estar a la altura del cuerpo vertebral del sacro 1, ¿ya? Esto en el tercer mes. Al finalizar el quinto mes, lo que vamos a observar es que la médula espinal no va a crecer con la misma velocidad que crece el canal medular. Y por lo tanto, lo que se observa es que la salida, acá vemos la salida de estos nervios sacros, en el ejemplo que vemos, no está ya a la altura, sino está mucho más arriba, ¿no? Porque ha habido un enlentecimiento en el crecimiento de la médula espinal y la salida es mucho más arriba.
Y esto incluso se hace más evidente al finalizar la gestación, ¿no? Entonces, cuando es recién nacido, a la altura, la que está, la salida de estos nervios craneales, está más o menos en L1, ¿ya? Ahora, estos nervios craneales, junto con las meninges, ¿sí? Va a formar lo que se conoce como la cola de caballo. Desde el punto de vista anatómico, todo esto se llama la cola de caballo. Ahora, estas meninges lo que hace es lo siguiente: va a anclar, se va a sujetar a la médula espinal, al canal medular, ¿sí? Y por eso esta estructura que se ve de color rojo se conoce como el filum terminal, ¿no? Y junto con los pares, con los nervios, en este caso, en este ejemplo el sacro, forman la cola de caballo. Entonces acá vemos cómo va cambiando la posición de la médula espinal, ¿no? En la primera es sacra, el sexto mes, recién nacido entre la segunda y tercera vértebra lumbar, y cuando uno es adulto llega hasta la primera vértebra. Los ganglios espinales, como les decía, son lugares donde va a haber una comunicación de las células nerviosas sensitivas, ¿no? O sea, todo lo que sentimos llega hasta los ganglios espinales, luego eso se transmite hacia esta región, la región posterior, ¿sí? Y eso luego se lleva al cerebro, ¿no? Entonces, estos ganglios espinales se forman a partir de la cresta neural, ¿sí? Y ven cómo se ubica desde la parte posterior, se van a ubicar nada más un poco hacia adelante, ¿no? Pero no es que migren. Muchas de estas células de la cresta neural u otras células de la cresta neural, migran hacia la parte anterior, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, para formar lo que son los huesos de la cara, ¿no? Acá tenemos entonces los ganglios espinales que se quedan ahí, ¿no? Y van a formar estas estaciones, ¿no? Estas estaciones que van a estar divididas en todo la médula espinal. ¿Preguntas? ¿Sí? Entonces, entrada de información por la parte posterior, la salida por la parte anterior, ¿sí? La parte anterior tiene ganglios, no tiene ganglios, ¿sí? Como ven acá, solamente están en la parte posterior los ganglios, ¿ok? Y estos tienen una función, por lo tanto, sensitiva, ¿ya? Esto tiene una función sensitiva. ¿Entendido? ¿No? Sí. ¿Qué vas a decir? Mamá. Acá también. Sí. Esta es la región anterior y esta es la región posterior. Y acá vemos los ganglios espinales, ¿sí? En esos ganglios espinales tenemos este cuerpo neuronal, ¿sí? Que lleva la información de afuera a través de estos axones, ¿no? ¿Sí? Este es el axón. Lleva hasta este cuerpo neuronal, y acá, la médula espinal, también hay otro cuerpo neuronal que también va a jalar la información, va a hacer sinapsis, va a hacer contacto con esta otra neurona, ¿sí? Y acá es lo contrario. Acá tenemos cuerpos neuronales que salen, igual salen, y acá también salen, ¿no? Y estos axones se juntan para formar lo que son los nervios, ¿sí? Todos los nervios. Entonces, en los nervios va a haber conducción, o sea, va a haber información que fluye desde el cerebro hacia afuera y viceversa, ¿sí? Entonces, y de acá entonces se comunica, va a haber una sinapsis con otras neuronas que llegan hasta el cerebro, ¿sí? Para que yo pueda mover, caminar, etc. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entonces, acá vemos, por eso que en la parte posterior están los ganglios espinales. ¿Sí? Entonces, en la columna anterior, ¿deberían estar entonces las neuronas motoras? Claro, en la parte anterior están las neuronas motoras. ¿Solamente se va a activar cuando haya una respuesta? No, cuando digamos, yo quiero mover mi mano, ahí están activándose, ¿no?
O cuando caminamos, etc. ¿Listo? Entonces, ¿el corte cómo es? ¿Cuál? El corte de aquí. ¿Cómo sería el corte de ahí? Se ha cortado así. Ok. Y lo que se ha hecho está más o menos así. Y lo que se corta así. Y luego se hace así. ¿Sí? ¿Ahora sí? Algunos aspectos relacionados a la cresta neural y su diferenciación. Ven acá entonces que van a migrar, algunas se quedan ahí para formar los ganglios espinales, como hemos comentado. Otras van a formar lo que son los melanoblastos. Estos melanoblastos están relacionados a la pigmentación. Les decía incluso en la segunda sesión de embriología, que estas células de la cresta neural, desde un punto de vista, digamos, funcional, no tienen una lógica, ¿sí? Porque miren, están formando ganglios espinales, que están relacionados, por ejemplo, a la sensibilidad. Y luego tenemos los melanoblastos, que van a formar los melanocitos que van a pigmentar, no hay una lógica, ¿sí? Luego también vamos a ver ganglios del plexo autonómico abdominal, o sea, no solamente están relacionados a la sensibilidad, sino también a la función de los intestinos, estómago, etc., ¿no? Por eso dice ganglios del plexo autonómico abdominal. E incluso algunas van a migrar hacia la parte de la pared de lo que es el intestino, ¿no? Acá tenemos dos neuronas autonómicas. Por lo tanto, como les decía también en la clase que habíamos visto rápidamente de la cresta neural, a veces hay variantes patogénicas en algunos genes que van a producir justamente alteración en la migración de estas células de la cresta neural. Y eso se llama, por ejemplo, las neurocristopatías. Entonces, a veces hay pacientes que tienen una pigmentación, por ejemplo, de cabello localizado, una hipopigmentación, o a veces una pigmentación de los ojos no simétrica. ¿Se acuerdan que vimos en genética un síndrome que se llama Waardenburg, ¿no? Waardenburg. Y estos pacientes, algunos de ellos, también pueden tener problemas a nivel de funcionamiento del colon. Lo que se produce en el colon se va a dilatar el colon porque justamente estas neuronas autonómicas no están presentes. Y eso se llama una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung. No hay estas neuronas, y por lo tanto, como no hay una función de que se contraiga de una manera adecuada, que mantenga el tono, lo que va a ocurrir es que estas asas intestinales, específicamente el colon, se va a dilatar, ¿no? Se va a dilatar. Son pacientes entonces que tienen un aumento en el volumen del abdomen, ¿no? Entonces muchas veces tienen que entrar y operar, tienen que cortar esos lugares donde justamente no existe una buena migración. Bien, este sería, digamos, ya un resumen con relación a estas neuronas eferentes. Se llama eferentes porque la información sale, ¿no? La información entra. Y entonces acá tenemos además el ganglio espinal, tenemos estos ganglios simpáticos, el ganglio abdominal y estas células de la cresta neural que van a formar parte de estas neuronas en el tubo digestivo. Acá vemos otra vez un resumen de los derivados de la cresta neural, diferentes funciones, ¿no? Y vamos a ver algunas de ellas, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la cara, ¿no? Pero vamos a ver, algunas de ellas vamos a ver. Pero principalmente, por ejemplo, ganglios espinales, simpáticos, intraaórticos, parasimpáticos, nervios craneales, ganglios del nervio craneal, perdón, médula suprarrenal. ¿No? Esto, por ejemplo, no tiene una relación lógica, ¿no? Desde un punto de vista funcional. Células gliales, parte de la pía madre, aracnoides, que es parte de la leptomeninges, decíamos hace un momento los melanocitos, ¿no? También lo que es la formación de la cara y parte del cráneo. Unas células que se llaman C en la glándula tiroides también van a formar parte de lo que es, para que se divida lo que es la aorta de la arteria pulmonar, el tabique troncoponal, los odontoblastos y la dermis de la cara y del cuello, ¿no? Estos son todos los derivados de la cresta neural. Bien, entonces ya estamos subiendo, ¿no? Hemos hecho médula espinal, ahora vamos a ir hacia el mielencéfalo. Este mielencéfalo
va a dar origen a la médula oblonga o bulbo raquídeo, y tiene una característica porque inicialmente, ¿no es cierto?, estábamos viendo que el tubo neural en la médula espinal sería, digamos, de esta forma, ¿cierto? Pero en el mielencéfalo lo que ocurre es que se va a abrir, ¿sí? Y al abrirse, lo que vamos a observar es que las células que van a estar en la región posterior, ¿sí?, se van a ubicar lateral a estas células que tienen una función motora, ¿sí?, al abrirse. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Y acá solamente vamos a tener este techo que se conoce como conformado por ependrio, ¿okay? Células ependimales. Entonces vemos acá, como dice acá, sus paredes laterales están evertidas. Y vamos a tener entonces, esto va a ser función. ¿Qué función tendría? Motora, porque va a seguir siendo motora. Y estas de acá laterales, función sensitiva. ¿Sí? No, lo mismo, es la misma, porque no tendría que cambiar, ¿no? Y a esta región también se le llama como la región del suelo, ¿no? La región del suelo y la región del techo. Mielencéfalo. El metencéfalo es algo parecido, ¿no? Un poco ahí esta versión, pero no tanto como en el mielencéfalo, ¿ya? Pero en el metencéfalo hemos dicho que dará origen a lo que es el puente, que sería esta estructura, y en la parte posterior se va a formar lo que es el cerebelo, ¿ya? El cerebelo. Y el cerebelo tiene una distribución de las neuronas muy parecida entonces también al cerebro, donde va a haber entonces una sustancia gris que va a estar en la parte más externa, ¿no es cierto?, igual que el cerebro, y una sustancia blanca que va a estar en la parte interna. ¿Y cómo ocurre eso? También gracias a la formación de estas células gliales. Y acá ustedes están viendo que una serie de células van a ir migrando, ¿no?, para formar justamente la sustancia gris del cerebelo, ¿no? Y una de las células, digamos, que se conoce o se habla mucho en el cerebelo son las células de Purkinje, ¿no?, y las células granulares, ¿ya? Y también este cerebelo también tiene núcleos, o sea, van a haber células que se van a quedar en medio camino y van a formar, digamos, sus núcleos, ¿ya? Cuando ustedes también vean neuroanatomía o anatomía del sistema nervioso central, van a ver que si bien tiene la corteza cerebral, pero también hay núcleos que van a estar en la parte interna, ¿ya? Ahora, hay algunas estructuras en la etapa embrionaria que toman algunos nombres especiales, ¿no? Como por ejemplo los labios rómbicos, ¿sí? ¿Por qué se llaman labios rómbicos? Porque si uno ve desde la parte posterior es como si fuera un par de labios, ¿sí? Los labios, por eso se llaman labios rómbicos, ¿ya? Listo. Ahora, también tenemos función motora y función sensitiva. Los que van a estar hacia la parte más posterior, función sensitiva, ¿dónde? En el puente. O sea, el puente en sí es muy parecido al mielencéfalo, ¿no? Porque acá se está viendo una cierta versión, ¿no? Entonces vamos a tener acá motora y sensitiva. Zona alar y zona basal. Pero la parte más posterior es donde se van a formar primero estos labios rómbicos, y en esos labios rómbicos va a haber migración para que las células formen, como decíamos hace un momento, la corteza cerebrosa. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Podría volver a repetir la distribución de sustancia gris y sustancia blanca? En el cerebelo la sustancia gris está hacia la parte externa, es la parte más externa, es muy parecido al cerebro, ¿sí? El cerebro, la sustancia gris, la parte más externa, ¿no? Está constituido por los cuerpos neuronales, ¿no? En la parte interna van a estar los axones, pero en el cerebro también van a haber núcleos, que se conocen como los núcleos basales, que son neuronas que, digamos, se quedan en medio del camino, ¿no? Pero también tienen una función determinada y muy parecidos en el cerebelo, por eso acá dice núcleos o núcleos cerebelosos, ¿no? Núcleos cerebelosos, ¿ya? Y entonces, la pregunta es, ¿dónde se forma
el cerebelo. Se forma a partir previamente que se conforme estos labios rómbicos, ¿no? Labios rómbicos. ¿Por qué se llaman rómbicos? Porque ¿de dónde proviene el metencéfalo? Del rombencéfalo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del rombencéfalo? Y por eso se llaman labios rómbicos. Entonces, el metencéfalo tiene su placa basal y alar, ya hemos visto, entonces, y esto va a formar el cerebelo y la protuberancia. El cerebelo tiene función de coordinación y también ayuda al mismo movimiento. Ahora, como les decía, este es el puente, ¿ya? Este es el metencéfalo que se está formando desde la parte posterior. ¿Sí? Desde la parte posterior, o sea, desde acá. Esta es la parte posterior y esta es la parte anterior. Acá en esta imagen lo que estamos mostrando es, digamos, ya casi formada el cerebelo y el puente en la parte anterior. Pero inicialmente, ¿cómo se ve este cerebelo? Se ve así, ¿sí? Con estos labios rómbicos. Y estos labios rómbicos se van diferenciando progresivamente y se forma lo que es el cerebelo, ¿sí? El cerebelo. ¿Okay? ¿Dónde está ubicado el cerebelo? En la parte posterior, ¿no? Acá, mira. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿Sí? Sí. ¿Dónde está ubicado el cerebelo? En parte posterior. ¿Sí? Debajo del cerebro. Listo. Lo mismo, este es un corte sagital, donde vemos cómo esta capa del manto, tenemos una capa del manto y una capa marginal, y cómo progresivamente van migrando las células para formar esta corteza cerebelosa, ¿sí? Donde se van a ver las células de Purkinje, etc., ¿no? Y en algunos casos vamos a ver estos núcleos. ¿Por qué se llaman núcleos? Como les decía, son conjuntos de células que se van a quedar, o sea, van a ser cuerpos neuronales, y por ejemplo acá tenemos este núcleo dentado del cerebro, ¿ya? Acá vemos el cuarto ventrículo, el acueducto de Cirilo, este es el mesencéfalo. Bien, lo mismo, pero en este caso lo que se está haciendo, se ha quitado al cerebelo, ¿no? Y como todo eso sería el rombencéfalo, ¿no? Rombencéfalo, ¿ya? Y acá lo que es tratando de mostrar es ese proceso de migración, ¿sí? Entonces, en la formación, lo que es el cerebro y el cerebelo, es importante la migración neuronal. ¿Ya? Si no existiera la migración neuronal, no tendríamos corteza cerebral, ¿no? Ok, mesencéfalo, como les decía, casi no cambia. Igual tenemos una zona lava, una zona basal. Este espacio que estoy señalando, ¿cómo se llama? Péndulo. Péndulo. No, en el mesencéfalo, les dije, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Acueducto. Acueducto de Cirilo. Acueducto de Cirilo, ¿no? En el mesencéfalo también ocurre una serie de migraciones para que se formen algunos núcleos, ¿no? Y tienen diferentes funciones, ¿ya? Se forma, por ejemplo, lo que se llama esta sustancia negra, esta cruz del cerebro, ¿ya? Pero, digamos, también tienen la misma lógica, la parte anterior, función motora, y la parte posterior, función sensitiva, ¿ya? Lógicamente, en este mesencéfalo, a diferencia de lo que se observa en la médula espinal, que no vamos a ver los nervios cervicales, dorsales, etc. En el cráneo lo que vamos a observar son los nervios craneales, ¿ya? Son los nervios craneales, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el nervio craneal 3, el 4, etc. Cada uno con sus funciones. Más arriba, el diencéfalo va a dar origen entonces a lo que es el tálamo y el hipotálamo, y en la parte alar, la parte más inferior, y la placa del techo da origen al plexo coroideo, y en su región caudal al epífisis o glándula pineal, ¿no? Entonces acá vemos justamente en esta imagen, ¿no? Este es un corte de esta forma, un corte coronal,
donde vemos entonces los dos ventrículos laterales. Acá vemos el plexo coroideo anterior. Este sería lo que va a dar origen a lo que es el cerebro, ¿sí? Y en esta parte inferior va a dar origen a lo que es el diencéfalo, ¿no? El diencéfalo. Y a las estructuras que van en el hipotálamo y hipotálamo, ¿no? El hipotálamo tiene no solamente la función de formar, por ejemplo, algunas hormonas, sino también una función visceral. Y este es el telencéfalo. Todo esto sería el telencéfalo que dará origen a los dos hemisferios cerebrales. Y hemos dicho ya el proceso de migración, ¿no? Y acá el detalle, ¿no ves? El ventrículo lateral, y todo esto sería el telencéfalo. Y esto de acá sería el diencéfalo. Este es el diencéfalo, ¿no? Que dará origen al tálamo. ¿Okay? Bien, al final entonces tenemos el encéfalo formado, no todo el encéfalo, ¿no? Porque acá se dice el encéfalo, que es todo esto, pero en realidad todo lo que estamos viendo en esta imagen es el encéfalo, ¿no? Desde la parte inferior, que sería, ¿qué sería esto? Médula espinal, esto, médula oblonga, esto de acá, protuberancia, mesencéfalo, ¿sí? Diencéfalo y todo el telencéfalo. ¿Ok? Y arriba se. ¿Bien? ¿Ahora sí? Listo. Y lo que les decía justo hace un momento, ¿no? Estas células gliales radiales que son importantes para que pueda existir migración neuronal, para que se forme la corteza, para que se formen estos ganglios, estos núcleos, por ejemplo, en el cerebro y en el cerebelo. Es importante que primero se formen estas autopistas, ¿no? Se forman estas células gliales radiales. Y de hecho, algunas células gliales radiales, luego de que, digamos, permita la migración, también algunas de ellas van a convertirse en parte, digamos, de la corteza cerebral. ¿Sí? Las células gliales radiales. Importante para nuestra evolución. ¿Sí? Nuestra evolución. Porque si no existiese eso, tendríamos solo, seríamos una médula espinal. ¿No? ¿Okay? Listo. Entonces, y yendo un poco hacia la genética del desarrollo del sistema nervioso central, esto, claro, es mucho más complejo, pero vamos a mencionar algunas de las moléculas que son importantes para que se forme el tubo neural, ¿no? Veamos acá en esta imagen, lo que está de color azul, tenemos al ectodermo, ¿sí? El ectodermo se subdivide en dos, dijimos, ¿no? En neuroectodermo y el ectodermo superficial. Entonces, para que este ectodermo se diferencie en ectodermo y neuroectodermo superficial, lo que tiene que ocurrir primero es que una molécula que se conoce como BMP4 disminuya. ¿Ya? Disminuya. Al disminuir la BMP4, lo que va a provocar es que se forme en esta región el neuroectodermo o la placa neural. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Sí? Gracias a una estructura que es una estructura inductora que se conoce con el nombre de notocordo. ¿Que proviene de dónde? El mesodermo axial, ¿no es cierto? Entonces el mesodermo axial formará la notocorda y esa notocorda va a secretar noguina, cordina y foliestatina. Estas tres moléculas lo que va a hacer es disminuir la cantidad de BMP4. Por lo tanto, al tener menos BMP4 en el ectodermo, se forma la placa neural. Y luego se diferencia en los otros casos. ¿Sí? Como repito, esto es lo más sencillo. Luego, este tubo neural hemos visto que vamos a tener vesículas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se forma el telencéfalo, el mesencéfalo, la médula? ¿Cómo sabe la médula espinal que es médula espinal, no? Porque podría decir, ¿por qué? Pues yo quiero ser encéfalo, ¿no? Yo quiero ser cerebro, ¿por qué? ¿No? Pero hemos dicho de que tiene que haber competencia, ¿sí? Hay algunas neuronas que tienen que ser competentes.
Y otra cosa que también para eso tiene que haber una expresión a nivel cráneo-caudal. O sea, hay una diferenciación de la expresión de algunas moléculas más hacia la región craneal, menos hacia la región caudal. Y eso justamente lo que va a permitir es que, por ejemplo, si hay una expresión de estos genes OX, específicamente el WNT8 y el OTX2, va a dar origen al prosencéfalo y al mesencéfalo. Si hay mayor expresión del WNT8, pero en vez de OTX2, GLX2, va a dar origen al condencéfalo y mesencephalo. ¿Sí? Ahora, para que tengamos la cresta neural anterior, o la cresta neural anterior, perdón, va a secretar FGF8 y Sony-Hedgehog para establecer la formación del mismo telencéfalo, ¿no? Entonces, para el telencéfalo, estas dos moléculas. Y luego incluso existen otras para que se formen los hemisferios cerebrales, ¿no? Que es el FOXG. Repito, esto, digamos, es lo más sencillo que podemos ver, ¿no? Porque si ustedes entran, por ejemplo, incluso solo al calzo, van a ver una serie de vías, genes, ¿no? Incluso, no solo eso, sino la misma diferenciación. Para que esto ocurra, para que se formen las células gliales, para que exista migración, hay una serie de moléculas relacionadas a todos estos procesos. Luego, entonces hemos dicho, se forma el tubo neural gracias a la notocorda, ¿sí? La notocorda entonces secreta tres moléculas, una de ellas, por ejemplo, colistatina, que va a hacer que el BMP4 disminuya para que se forme el tubo neural. Ya, este tubo neural, para que formen las vesículas, ¿sí? Las vesículas cerebrales, en este caso, no seminales, sino cerebrales, ¿sí? Tiene que haber una expresión de genes, ¿no? Diferencial, para que se forme el condencéfalo, mesencéfalo, telencéfalo, ¿sí? Pero también hemos hablado hace un momento que en el tubo neural la región posterior está relacionada a la función sensitiva y la región anterior a la función motor, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo las neuronas también saben, no? ¿Cómo sabe que está en la parte anterior, que mira al cuerpo vertebral y dice, ah, ya es el cuerpo vertebral, ah, ya, entonces yo soy una neurona motora? No, ¿sí? Tiene que haber igual una expresión diferencial de diferentes moléculas. Y lo que ocurre acá es lo siguiente, otra vez la notocorda va a secretar SHH, de Sony-Hedgehog. ¿Se acuerdan que se hablaba de Sony-Hedgehog? Que justamente es importante para la diferenciación, se divide a derecha e izquierda, ¿no? En el cerebro, ¿no? Por eso tenemos estos dos hemisferios y los ventrículos, ¿ya? Pero también tiene otras funciones, que justamente al momento de secretarse en la notocorda de secretarse SHH, ¿no? Va a haber una mayor cantidad de SHH en esta región y por lo tanto esta región va a decir, ok, yo tengo una buena cantidad de SHH y lo que vamos a tener una función motor, ¿sí? Porque el tubo neural va a haber una secreción, digamos, casi uniforme de PAX3, PAX7, MSX y MSX1 y MSX2 a lo largo de todo el tubo neural. Pero cuando aparece SHH es como que le hace el par, ¿no? Le dice, no, tú ves más hacia atrás, y lo que va a haber entonces va a haber una mayor concentración de SHH en esta zona y una mayor concentración de PAX3 y PAX7 en esta región. Entonces, pero es concentración, ¿no es cierto? O sea, esto llega por difusión. Por lo tanto, SHH habrá más acá o acá. ¿En esta región o en esta región? ¿Región 1 o región 2? ¿Qué dice? 1. Región 1, porque ahí va a llegar más cantidad de ahí, ¿sí? Y de PAX3, PAX7, ¿habrá más acá o más acá? ¿Región 3 o 2? 3. 3, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una zona intermedia donde va a haber una cantidad mínima de PAX3, PAX7 y SHH. Y estas células van a tener una función relacionada al sistema vegetativo, ¿sí? Los tenemos acá, por ejemplo, de tres diferentes colores, ¿no? Sensitivo, vegetativo y motora. yo les saqué principalmente SHH, PAX3, PAX7 y MSX1 y MSX. Lo mismo, ¿sí? Esta imagen ustedes la pueden ver en el caso, pero es la misma idea que les he mostrado, digamos, como un resumen
que va desde la notocorda, que es una molécula, perdón, una estructura inductora, ¿no? Que hace de que exista menos cantidad de BMP4 gracias a la prolistatina. También secreta SHH para que luego de que se forma el tubo neural se diferencie en neuronas motoras que están ¿dónde? En la placa del suelo, y le llaman así placa del suelo y placa del techo, ¿no? ¿Por qué le llaman así? Por solamente posición, o sea, porque al momento de hacer el dibujo dijeron, bueno, esto está en el suelo y esto está en el techo. Porque en realidad no es ni, o sea, desde un punto de vista anatómico en sí, esto no es ni suelo ni techo, ¿no? Sino es anterior y posterior. ¿Sí o no? Desde un punto de vista anatómico, ¿no? Pero claro, como les decía, a veces en medicina algunas personas tratamos de hacerla compleja, ¿no? Y otras tratan de hacerla más fácil. No sé en qué grupo está. Bien, BMP4 entonces induce la cascada de proteína TGF, BMP5, BMP7, activina y dosalina establecen ese gradiente que les decía, ¿no? Y justamente vemos esa diferenciación, neuronas sensitivas, neuronas motoras, ¿no? Y gracias a la presencia de SH, ¿no? Esta diferenciación dorso-ventral. ¿Preguntas? Preguntas, chicos. El tubo neural, ¿sí? Pero también Interviene lo que es el mesodermo. el tubo neural y el El mesodermo no se formara, para los defectos del tubo neural. no se formara adecuadamente, probablemente estos defectos del tubo neural, algunos, sobre todo los más frecuentes, no se observarían, ¿no? La frecuencia es muy variable según las distintas regiones, pero en promedio más o menos va entre 0,5 a 2 por cada 1000 gestaciones. Pero hay regiones, sobre todo en África, donde se observa una mayor frecuencia, ¿no? Esta falla en el cierre de la región craneal se conoce como exencefalia, que progresa a lo que es la anencefalia, ¿no? Y en la región espinal hay diferentes variedades de los efectos del tubo neural abiertos, y el más severo, en este caso, en los abiertos, es el mielomeningocele, ¿no? Pero vamos a ver una imagen donde se ve un defecto del tubo neural mucho más severo. Hay un espectro de defectos del tubo neural cerrados, ¿no? Principalmente esto se ve o se observa por defectos en la neurulación secundaria. Entonces, si hablamos de neurulación secundaria, ¿dónde estarían ubicados? En la región sacro-occipito, en la región inferior. Entonces, a veces se ven defectos en la región caudal y se ven principalmente por la aparición, son recién nacidos que como si tuvieran tumores en la región glútea, ¿sí? Los ves recién nacido y ven como si tendría una tumoración. No se ve el defecto en sí, y esto es principalmente porque existen estos defectos del tubo neural cerrados por neurulación secundaria. Ahora, los genes, hay defectos del tubo neural que son ocasionados por variantes en un solo gen, ¿sí? Pero también puede ser por la combinación de distintos genes, ¿no? Y se ha descrito más de 82. De hecho, uno de ellos, el más frecuente, son variantes polimórficas. ¿Se acuerdan de los SNPs, de los SNPs, ¿sí? Los polimorfismos de un solo nucleótido? Estas variantes polimórficas en el gen de la metilente tetrahidrofolato reductasa está relacionada a defectos del tubo neural, ¿no? O sea, madres que tienen variantes en estos genes procesan inadecuadamente el ácido fólico, y justamente el ácido fólico es importante para el cierre del tubo. ¿Qué otros factores importantes están presentes? Que las madres tienen epilepsia, el estado nutricional deficiente, sobre todo por el bajo consumo de ácido fólico, ¿no? Y acá es importante la planeación del embarazo, ¿no? Cuando una mujer desea tener hijos, tiene que estar planeado, ya que tiene que tomar ácido fólico 3 a 4 meses antes del embarazo, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Chicos, chicas, ¿sí? Se tiene que planear,
No es una noche de verano. ¿Sí? Hay que planear. ¿Ok? Con responsabilidad. Ahora, idealmente se tiene que fortificar los alimentos con ácido fólico. Entonces fue una política pública a nivel mundial. En el año 2000 y tantos, el Ministerio de Salud promulgó una ley justamente para que todas las harinas estén fortificadas con ácido fólico, ¿no? Y bueno, la idea es justamente disminuir los efectos del tubo neural, pero lo mejor es que se consuma ácido fólico a 3 a 4 meses antes, ¿no? Por eso dice uso de ácido fólico periconcepcional. Porque mucha gente dice se embarazó y al segundo mes recién consumió ácido fólico, ¿no? Ya el bebé está formado. ¿Sí? Sin embargo, en otros países donde se ha avanzado esta cuestión de salud pública, de fortificar la harina, de que las madres, o las mujeres planifiquen o la familia planifique la llegada de un bebé, hay consumo de ácido fólico periconcepcional, pero muchas veces no previene, y esto se debe a que hay otra molécula que es el inositol, que también está relacionado a los efectos del tubo neural. Entonces, ¿qué han hecho en estos países? No solamente el ácido fólico, sino también inositol. O sea, idealmente, sí, no solamente ácido fólico, sino también inositol. ¿Ya? Pregunta exacta, ¿sí? ¿Qué otros factores hay? Cigarro, alcohol, y hemos hablado sobre la obesidad materna, ¿no? En la clase anterior, ¿no? La obesidad materna es un factor de riesgo para diferentes anomalías congénitas y de hecho los defectos del tubo neural, la diabetes mellitus, y hemos hablado ahorita de glucosilantes. Si por ejemplo tiene anticuerpos, o sea la madre tiene moléculas que van a evitar, por ejemplo, que se procese adecuadamente el ácido fólico, lógicamente, ¿no? ¿Sí? O que, y eso es importante, el ácido fólico es importante porque tiene diferentes funciones desde la reparación de nucleótidos y son intermediarios, por ejemplo, en la ventilación de la homocisteína, etc. Es una molécula muy interesante, ¿no? Veamos acá entonces ejemplos de defectos del tubo neural. No tenemos la anencefalia, pero antes ocurre la exencefalia. ¿Qué dijimos? Anencefalia. ¿Qué era la exencefalia? ¿Dijimos algo? No, No. La exencefalia entonces es la falta de formación de la calota craneana. ¿Sí? El cráneo se divide entonces en la calota, o sea, en la parte superior, y en la base del cráneo. Cuando hagan anatomía ustedes van a estudiar calota y base del cráneo. ¿Ya? ¿Qué huesos están en la calota y qué huesos están que forman la base del cráneo? Entonces no se forma la calota del cráneo y por lo tanto ese cerebro, ese encéfalo que se formó, sí tiene cráneo, progresivamente pero no calota. va a ir atrofiándose para que al final tengamos anencefalia. Luego tenemos encefaloceles. Sin calota de encefalo, porque el encéfalo, encefalocele. la región craneal, ¿no? Encefalocele, y acá vemos un mielomeningocele, que son estas tumoraciones que pueden aparecer a lo largo de la región dorsal, ya sea torácica o abdominal, ¿no? Generalmente en la región lumbar aparece, ¿no? En la región lumbar. Pero puede aparecer en otras regiones, sí. ¿Y cuál sería la explicación? ¿Se acuerdan de esos cierres que hemos hablado por partes? Por eso a veces ocurren estos defectos a nivel del encéfalo, o incluso puede producirse defectos del tubo neural en la base del cráneo, en la misma base. ¿Y cómo uno hace el diagnóstico? ¿Cómo se observa? Es un recién nacido que tiene una tumoración, por ejemplo, que sale de esta región, ¿no? ¿Sí? En esta región se ve como un tumor, uno toca y es medio blanco, ¿no? Entonces justamente hay un defecto del tubo y por eso hay que examinar bien a los recién nacidos. Entonces, la espina bífida, como les decía hace un momento, no solamente es en sí porque el tubo neural no se formó adecuadamente, cuando hablamos de espina bífida, por si acaso, ¿no? Sino también porque los arcos vertebrales que están en la parte posterior, que van a formar lo que es el espacio vertebral, no se fusionan adecuadamente, ¿sí? No se fusionan adecuadamente y lo que va a hacer es permitir que el tubo neural salga, ¿sí? Y se va a exponer a el tubo, ¿no? La frecuencia de la espina bífida va de 1 en 800 recién nacidos y, como les decía, es mucho más frecuente en la región lumbosal. El 90% de los pacientes puede tener hidrocefalia, ¿sí? Hidrocefalia.
pero esta hidrocefalia no es una anomalía en sí, parte de la espina bífida, sino esta hidrocefalia es una consecuencia. ¿Qué dijimos de las consecuencias? ¿Qué eran? Secuelas, ¿sí? ¿Se acuerdan de las secuencias? ¿Sí? Una anomalía produce otra anomalía. En este caso, ¿esta es una anomalía congénita? Sí, pero no es en sí porque hay una alteración, no sé, digamos, la circulación, perdón, en la formación de líquido cefalorraquídeo, sino por el defecto del tubo neural, en este caso de la espina bífida. Acá veamos entonces las diferentes variedades de los defectos del tubo neural en general. Dentro de los que vemos con frecuencia son estos dos, ¿no? Meningocele y mielomeningocele. Pero en algunas ocasiones puede haber lo que se denomina como la espina bífida oculta. ¿Por qué se denomina oculta? Porque cuando yo lo examino al paciente, esta es la región posterior del bebé, ¿sí? No veo ningún defecto, no veo ninguna tumoración, ¿sí? No veo ninguna protuberancia, ¿sí? No veo nada, bien. Pero ¿qué se puede observar en algunos casos? La presencia de pelos. Entonces, si ustedes ven a un recién nacido en la parte posterior, se concentra pelos, puede haber ahí un defecto del tubo neural oculto. Entonces tenemos que hacer el estudio, la resonancia, etc., ¿no? ¿Qué otro signo nos puede decir que puede haber espina bífida oculta? Un hemangioma, que son estos capilares, un hemangioma plano, ¿no? Es una malformación de los vasos capilares. Luego tenemos el meningocele. ¿Por qué se llama meningocele? Porque lo que va a ocurrir es que las meninges van a producir, solo las meninges, meningocele, ¿ya? Y se llama mielomeningocele porque las meninges y la médula espinal producen, ¿sí? De estos tres, ¿cuál es el más severo? ¿Sí? ¿Qué vemos acá además? ¿Sí? ¿Qué vemos además? Yo les puedo poner, digamos, esta imagen en el examen, ¿no? Y que indique, digamos, cuáles son los defectos que escojan cuál de ellos es, ¿no? ¿Qué más vemos? ¿O qué principalmente estamos viendo en esta imagen? A ver. ¿Qué pasó con estos arcos? No se cerraron, ¿sí? No se cerraron. Y al no cerrarse permite la salida, ¿sí? La salida. Por eso les decía, en sí no solo es el problema del tubo neural, ¿sí? Sino también principalmente del mesodermo. ¿Se acuerdan del mesodermo? ¿Va a formar qué cosa? Los cuerpos vertebrales. Entonces no se cierra adecuadamente, por lo tanto hay una salida, ¿no? Okay. Pero sí es un defecto del tubo neural, propiamente dicho, estas dos anomalías que se conocen como raquisquisis. ¿Sí ven acá? Raquisquisis. En realidad, lo único que se formó fue la placa neural, ¿no? Ahí quedó. No se formó en ningún momento. ¿Sí? Miren, no se formó. Ya acá un plieguecito, ¿no? Quería, pero no se formó. Entonces, entre este paciente y estos, ¿cuál es el más severo? ¿Los de acá o los de acá? ¿Qué creen? Los de acá, prácticamente no tienen tubo neural, ¿no? ¿Y qué creen que va a ocurrir con este paciente? A ver, pregúntenme cuántos pacientes. ¿Cuántos pacientes hay? De estos. Como óbitos fetales y como ya les he dicho más de una vez, el hospital no atiende partos ni de mujeres embarazadas ni de niños, ¿no? Recién nacidos, por este caso, ¿no? Ok. Anencefálica. Este es un desarrollo del cerebro normal. ¿Qué ocurrió? Les decía que no se formó la calota. Y este cerebro que se formó se atrofió. El cerebro se atrofia. Bueno, se forma la calota y el cerebro se atrofia. Sí, he visto algunos pacientes, ¿no? Sobre todo cuando era residente. ¿Por qué como residente? Porque como el hospital Almenara atiende partos, los podía ver recién nacidos con esta anomalía muy severa, y fallecen, ¿no? En 48 horas, 32 horas, ¿no? Porque no tienen pues, masa encefálica. Encefalocele, ¿sí?
falocele, ¿dónde se va a ver? En la región craneal. ¿Ya? También hay, o sea, como dice acá, hay una protrusión de masa encefálica, o sea, acá adentro hay encéfalo. O sea, no solamente es que protruye y se llena de líquido, sino que acá hay encéfalo. ¿Okay? Y bueno, en algunas ocasiones, como les decía, puede estar ubicado en la zona nasofrontal, a veces en la zona nasohemoroidal, perdón, o nasoorbital. Claro, lógicamente, dependiendo del tamaño, pues eso puede marcar mucho su sobrevida del bebé. ¿Sí? ¿Ve? Porque lo que hacen es, en la cirugía, extirpan todo esto. ¿No? Más entonces, ¿cómo prevenimos los defectos del tubo neural? Ácido fólico. ¿Más? Inositol. Inositol, ¿sí? ¿Qué más? No fumar. Planificación. Sí, porque el ácido fólico es periconcepcional, 400 microgramos por día, ya por día. Si bien hay algunos alimentos que contienen buena cantidad de ácido fólico, pero eso no es suficiente. Lo mejor es, quieres embarazarte 3-4 meses antes, ácido fólico e inositol, ¿sí? Hasta 3-4 meses después. Ahora, si existen defectos previos, ¿no? De una mamá que tuvo, una señora que tuvo un bebé con un defecto del tubo neural, se tiene que aumentar la dosis hasta 8 a 10 veces, ¿no? Por eso dice prevención secundaria. O sea, ¿por qué secundaria? Porque ya existe el antecedente. ¿Ya? Primaria es que no existe antecedente y secundaria es que existe un antecedente previo. Ok, preguntas. La región dorsal. A lo largo de toda la región dorsal del bebé es el defecto en tubo neural. Otra pregunta. El cráneo, ya hemos adelantado que se forma a partir de qué? De la cresta neural y el mesencéfalo. ¿Sí? Cresta neural y mesencéfalo. Y al cráneo vamos a considerar entonces, lógicamente también lo que es la cara. ¿Sí? Lo que es la cara. Y entonces lo que va a cubrir al encéfalo se conoce como neurocráneo, y lo que va a formar lo que es la cara, el víscero-cráneo. Tenemos dos tipos de formación, digamos, del cráneo, ¿no? Una de ellas es a través de lo que es el condrocráneo, ¿sí? O el neurocráneo cartilaginoso, y luego tenemos el neurocráneo membranoso. El condrocráneo principalmente va a dar origen a lo que es la base del cráneo, ¿sí? Y el membranoso a la bóveda craneal o a la calota craneal, ¿okay? Ahora, ¿por qué se llama condrocráneo? Porque primero se forma cartílago, con los condrocitos, y los condrocitos recién se diferencian en lo que es osteoblastos, osteocitos, ¿sí? Por eso se llama condrocráneo. Y membranoso, porque de frente pasa, digamos, las células a convertirse a células óseas, ¿ya? O sea, los osteoblastos, osteocitos, etc. Ok, entonces el neurocráneo membranoso deriva de las células de la cresta neural y mesodermo paraxial, y lo que vamos a ver es que estas células van a tener una osificación membranosa, ¿no? Es decir, que de frente, ¿sí? Sin intermediarios, van a ser células óseas, ¿ya? Sin intermediarios. Y eso, lógicamente, los huesos del cráneo son huesos planos, ¿ya? Y desde un punto de vista histológico se van a ver como unas espículas, ¿no? Que se van a irradiar progresivamente, o sea, son núcleos que se van a ir irradiando de manera progresiva. Entonces vemos acá la estructura esquelética de la cabeza del cráneo. Lo que está de color azul es la cresta neural,